Muy buenas tardes para todos y un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo muy especial en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada la extensión de jurisprudencia y sus problemáticas, que hace parte del ciclo de derecho contencioso administrativo. La extensión de la jurisprudencia es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos pueden elevar una solicitud directa a una autoridad administrativa o judicial con el objetivo de que les sean aplicables los efectos de una sentencia, en la que, a pesar de no haber sido parte en el proceso en el que se emitió la decisión, los hechos y las pretensiones del asunto coinciden de tal manera con la situación del solicitante que sus efectos pueden ser aplicados de la misma forma, pero que en la práctica judicial ha generado diferentes dificultades desde su procesabilidad y aplicabilidad, y sobre ello se dialogará el día de hoy. Contamos el día de hoy con el honor de tener a la doctora Lucely Rocío Munar Castellanos, abogada de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Católica, magíster en Psicología de la Universidad Católica y doctora en Derecho de la Universidad Santo Tomás. Es docente, investigadora en pregrado y posgrado de diferentes instituciones educativas del país, y actualmente se desempeña como juez 63 administrativo del Circuito de Bogotá. Bienvenida, doctora Lucely Rocío Munar Castellanos. Es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Especial saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y su equipo de colaboradores. Igualmente para todas las personas que se conectan a esta videoconferencia. Quiero agradecer la invitación a este evento y tener la oportunidad de hablar de un instituto procesal que trae muchos beneficios en el derecho administrativo. Sin embargo, presenta dificultades en su ejecución, como es la extensión de la jurisprudencia prevista en los artículos 102 y 269 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. A continuación, vamos a compartir unas diapositivas. Es así como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo introdujo en el derecho administrativo herramientas que garantizan los derechos de las personas, estableciendo para ello reglas imperativas para que la administración proteja directamente los derechos de las personas en sede administrativa, dejando solamente a la intervención del juez aquellas situaciones excepcionales en donde no los puede reconocer y comprenda que es aquella la llamada en primera instancia a abogar por su defensa y así contribuir a la descongestión de los despachos judiciales. Una de estas medidas adoptadas es el Instituto Procesal de la Extensión de la Jurisprudencia, el cual fue previsto en los artículos 102 y 269 del CEPACA, y consiste en facultar a un tercero que no se hizo parte dentro de un proceso judicial que solicite a la administración, a través de un escrito debidamente motivado, le sean extendidos los efectos de una sentencia de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado o Corte Constitucional que interpretan normas constitucionales de forma preferente, conforme a la sentencia de la Corte Constitucional C-816 del 2011, en la que se haya reconocido un derecho, por encontrarse en los mismos supuestos fácticos y jurídicos que el beneficiado con la sentencia invocada, siempre y cuando no hubiere caducado el medio de control respectivo, a través de un trámite especial que se adelanta eventualmente en dos fases. La primera, ante la administración, y en el caso de que sea negada
o guarde silencio, la segunda opcional ante el Consejo de Estado. A pesar de ser una novedad en Colombia, en legislaciones como la española, este instituto procesal se encontraba incorporado en la jurisdicción contencioso-administrativa desde el año 1968, bajo la denominación de extensión de efectos de una sentencia a terceros. Sin embargo, no ha tenido el éxito propuesto en su creación, como era la de agilizar el reconocimiento de los derechos de las personas por la administración y contribuir con la descongestión de los despachos judiciales. Tanto así que se han tramitado varias modificaciones a su reglamentación, y en una de ellas se eliminó el trámite administrativo. Esperamos que en el derecho colombiano no ocurra lo mismo. Al igual que en Costa Rica, que aunque tiene como antecedente la extensión consagrada en la legislación española, se incorporó con el título Extensión y adaptación de la jurisprudencia en el Código Procesal Contencioso Administrativo del año 2006, el cual entró a regir a partir del año 2008. Sin embargo, tienen algunas pequeñas diferencias con el mecanismo de extensión de la jurisprudencia del derecho colombiano. Es de resaltar que este mecanismo tiene como antecedente el artículo 10 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, en donde se plasmó como deber de la administración en todas sus actuaciones la aplicación uniforme de la ley, siguiendo la interpretación que de ella haya hecho la jurisprudencia, como la proferida por el Consejo de Estado, Tribunal Supremo y órgano unificador de la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin embargo, aunque es un antecedente de la extensión de la jurisprudencia, no se puede confundir, porque este es un deber general de la administración y se aplica a todas las sentencias de unificación jurisprudencial, mientras que la extensión de la jurisprudencia es a petición de parte. Es decir, que son figuras jurídicas diferentes. Pero la presente videoconferencia se refiere exclusivamente al instituto procesal denominado extensión de la jurisprudencia como trámite que se pone en ejecución a través de una petición especial. Es así como un primer aspecto que vale la pena considerar es que la extensión de la jurisprudencia, además de fortalecer las decisiones de las autoridades administrativas con el fin de proteger los derechos de las personas en sede administrativa, está reforzando la sujeción de estas a acatar los fallos judiciales proferidos por el máximo tribunal de la jurisdicción contencioso administrativa, como es el Consejo de Estado, y extender sus efectos a situaciones similares, garantizándose de esta forma los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima, y así contribuir a la descongestión de los despachos judiciales de la jurisdicción contencioso administrativa, frente a demandas que se pueden presentar por los mismos supuestos fácticos y jurídicos, puesto que cuando la administración extiende a terceros los efectos de aquellas sentencias que reconocen un derecho a personas que se encuentran en una situación similar, evita que las mismas acudan a la jurisdicción para obtener el mismo resultado. No obstante, los beneficios que presenta esta figura no está logrando el cometido para el cual fue incorporado en la jurisdicción contencioso administrativa. Toda vez que desde que entró a regir el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, son muy pocos los casos en donde se accede a tal solicitud. Por el contrario, está generando congestión al máximo órgano de esa jurisdicción por su mala aplicación. Con lo que se puede advertir que presenta problemáticas en su ejecución,
bien porque el legislador no contempló en las normas que reglamentan este instituto procesal ciertas situaciones que se pueden presentar durante su trámite, algunas de ellas solucionadas ya con jurisprudencia del Consejo de Estado, así como dificultades a nivel presupuestal, confusión en las normas que lo reglamentan, desconocimiento en las sentencias que lo activan y su procedimiento. Sin embargo, pese a las dificultades, se destaca el esfuerzo que en los últimos años ha venido realizando la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en efectuar capacitaciones sobre el mecanismo estudiado, así como a la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en proferir sentencias de unificación, indicando en la parte resolutiva en qué consiste la unificación jurisprudencial para mayor claridad, y hacer conversatorios para ponerlas en conocimiento y tratar de mantener su página de Internet actualizada. Por otra parte, es de mencionar que actualmente está cursando un proyecto de ley reformatorio del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en donde se plantean modificaciones a las normas que reglamentan esta figura, esperando que se solucionen los vacíos que está presentando. Ahora bien, teniendo en cuenta que es la primera vez que en el ordenamiento colombiano se contempla la extensión de la jurisprudencia como un trámite novedoso y que presenta beneficios, pero a su vez problemáticas en su trámite, se pretende realizar el examen a esta figura para ir indicando las dificultades que presenta y sea punto de partida de futuras reflexiones y no se convierta en una figura inoperante. Iniciamos mencionando que este mecanismo es optativo, tiene un procedimiento especial y sumario, suspende los términos de caducidad del medio de control que procede, el cual se reanuda si el interesado no acude al Consejo de Estado al vencimiento del plazo para adelantar la segunda fase o cuando queda en firme la decisión del Consejo de Estado negándola. Por lo tanto, y aunque las normas no lo señalan, este mecanismo sustituye el medio de control contencioso administrativo principal. Esto al suspender el término de caducidad, resultando improcedente presentar la solicitud de extensión de la jurisprudencia y además la demanda contencioso administrativa, pues se traduciría en un doble esfuerzo para dirimir la misma controversia. Este procedimiento se adelanta eventualmente en dos fases, como ya se indicó. La primera, ante la administración, y la segunda opcional, ante el Consejo de Estado. Entonces, vamos a comenzar a hablar de esa fase administrativa. Pero lo primero que tenemos que mencionar es que el trámite de la primera fase fue modificado por el artículo 640 del Código General del Proceso, al imponerle a las entidades públicas el deber de solicitar concepto previo a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado antes de resolver. Sin embargo, de conformidad con el decreto 1069 del 2015, no en todos los casos hay que solicitar este concepto, como cuando las autoridades ya cuentan con un concepto emitido anteriormente. En este caso, deberá remitirse al mismo concepto y dejar evidencia explicando por qué no se solicitó. Pero, ¿qué ocurre cuando no se solicita ni se deja esta evidencia en el expediente? Sobre este punto, el Consejo de Estado ha señalado que la omisión de solicitar este concepto no tiene vocación de viciar el procedimiento, generándole una nulidad, pues se trata de una responsabilidad de la entidad que no puede afectar al solicitante.
sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias por la inobservancia del deber impuesto. Adicionalmente, es importante señalar que estos conceptos no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, pero sí hay que solicitarlos. Una vez realizada esta aclaración, continuamos con el trámite de esta fase. Esta fase administrativa se pone en acción a solicitud de parte, a través de una petición especial que requiere de conocimientos especiales, aunque no se requiere de abogado, y debe reunir los siguientes requisitos. El primero es que el escrito debe estar debidamente motivado, indicando las razones por las cuales la persona que la presenta se considera que se encuentra en igualdad fáctica y jurídica que el beneficiado con la sentencia de unificación. Segundo, se debe aportar las pruebas que se pretenden hacer valer y que no tiene la entidad, y se soliciten las que se consideren necesarias. Tercero, es preciso citar la sentencia de unificación del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional que se solicita aplicar y adjuntar copia de la misma de ser posible. Es por ello que se requiere que en general la ciudadanía esté actualizada en la jurisprudencia. Como nos podemos dar cuenta, son requisitos que no cualquier persona tiene el conocimiento para realizar el escrito. Sin embargo, nos vamos a centrar en el último punto, citar la sentencia de unificación del Consejo de Estado. En este punto, es importante señalar que las decisiones que activan este mecanismo son sentencias, no autos, aunque sean de unificación y terminen un proceso, y deben ser sentencias de unificación, las cuales tienen calidades especiales y se expiden cumpliendo un procedimiento reglado. En el artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se relacionan las providencias que cumplen con esta categoría judicial y las define como aquellas que ha proferido o que en el futuro profiera el Consejo de Estado como máximo tribunal en lo contencioso administrativo. Y estas son los siguientes tres casos. Primero, por importancia jurídica, por trascendencia económica o social, o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia. Su trámite lo encontramos en el artículo 271 del Código. Segunda, para decidir los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de la jurisprudencia. Y tercero, las que deciden el mecanismo eventual de revisión de fallos de acciones populares y de grupo. Su trámite lo encontramos en el artículo 272 a 274 del Código. Sin embargo, hay que hacer claridad frente a las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado antes de entrar en vigencia el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque no se llevaron a cabo conforme a estos procedimientos. Sin embargo, sobre este punto, el Consejo de Estado, por intermedio de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 10 de diciembre del 2013, señaló que en la expresión sentencias de unificación quedaron incluidas no solo las que se empezaron a expedir con posterioridad al Código, sino también las que antes de la misma, antes del Código, fueron proferidas con esta finalidad, y que una interpretación en contrario carecería de fundamento constitucional y legal y, en consecuencia, no debería ser atendido. Sin embargo, no sobre todas las sentencias de unificación procede el mecanismo de extensión,
porque además debe tener un ingrediente adicional, como es el que en la misma se reconozca un derecho. Entonces, las sentencias que pueden activar este mecanismo deben reunir dos requisitos especiales a saber. Primero, que sea una sentencia de unificación jurisprudencial dictada por el Consejo de Estado y segundo, que reconozca un derecho o situación jurídica. En cuanto a las sentencias de la Corte Constitucional, la posición mayoritaria del Consejo de Estado es de que por sí solas no pueden activar este mecanismo, pues para ello se exige que siempre se invoque una sentencia de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado, posición con la que no estoy de acuerdo. Además, las únicas sentencias de la Corte Constitucional que cumplen los dos requisitos anteriores son las sentencias de unificación dictadas en trámites de tutela, al reconocer un derecho, ya que las de constitucionalidad no lo hacen. Por lo tanto, se podrían invocar sentencias de la Corte Constitucional que se expiden en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, que sean de unificación y que reconocen un derecho. En este punto, es importante aclarar a manera de pedagogía que el no invocar una sentencia de unificación del Consejo de Estado que reconozca derechos es el principal motivo por el que se niega o rechaza este mecanismo. Es por eso que hay que tener mucha dedicación frente a este elemento para no incurrir en un error al momento de tramitarlo. Otro punto importante de señalar es que la norma que reglamenta la fase administrativa no señala qué pasa si la petición no reúne tales requisitos. Situación que puede generar a que la administración se remita a las normas generales del derecho de petición, como es de solicitar la corrección de la solicitud, pero también puede de una vez negar la petición. Y como la norma no dice nada, las dos posiciones estarían bien. Adicionalmente, tampoco se indica causales de rechazo, las cuales siempre deben ser taxativas, como es el haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control. Caducidad entendida como aquella sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, entre otros. Hay que recordar que las causales de rechazo tienen que estar expresamente señaladas, o de lo contrario no se podría rechazar. Ahora, ubiquémonos en el trámite de la fase administrativa. Recibida la solicitud por la entidad pública, esta debe solicitar el concepto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como ya lo dijimos, salvo en el evento que la administración ya cuente con un concepto anterior y se remita a ese concepto. Sin embargo, no se indica en qué término debe solicitarlo. Hay un vacío ahí. Pero una vez se solicita este concepto a la agencia, ella deberá informar en el término de 10 días sobre su intención de rendir concepto o de abstenerse de hacerlo. Si acepta pronunciarse, deberá proferirlo en un plazo máximo de 20 días. De toda esta actuación se debe dejar evidencia en el expediente para tener una mayor claridad desde cuándo empieza a correr el término para la administración e informarle al peticionario también para conocer ese término, situación que no ocurre con frecuencia. La autoridad, una vez recibe el pronunciamiento de la agencia, ya sea con el concepto o informando la intención de no rendirlo, o una vez vence el término de los 10 días o 20 días sin pronunciarse, abocará conocimiento. La autoridad debe pronunciarse de forma motivada, exponiendo las razones de su decisión dentro de los 30 días hábiles siguientes.
Frente a la petición, la autoridad entonces puede tomar dos decisiones: negar la solicitud o acceder a reconocer el derecho. El artículo 102 del Código señala solamente 3 causales por las cuales las autoridades pueden negar la solicitud. Primero, cuando se considere que la decisión no puede adoptarse sin que se surta un periodo probatorio en el que la administración tenga la oportunidad de solicitar pruebas para demostrar que el solicitante carece del reconocimiento solicitado. Para ello, la autoridad deberá exponer las razones por las cuales la decisión frente a la solicitud requiere que se agote la práctica de pruebas y cuáles pruebas. Causal que casi nunca se invoca por la dificultad de establecer esas pruebas que se pueden llegar a requerir. La segunda causal, cuando se estime que la situación del solicitante es distinta a la indicada en la sentencia de unificación invocada. Para ello, la administración deberá efectuar un test de igualdad y determinar que el peticionario no se encuentra en las mismas situaciones fácticas y jurídicas que el beneficiado con la sentencia de unificación. Y tercero, cuando las normas que resulten aplicables no deban interpretarse en la forma indicada en la sentencia de unificación. Esto en la aplicación del apartamiento administrativo. Es decir, que la administración no está de acuerdo con la interpretación realizada en la sentencia de unificación. Y en ese caso deberá justificar muy bien su posición. Sin embargo, falta claridad frente a esta causal de apartamiento de las sentencias de unificación del Consejo de Estado, pues resulta importante establecer un límite a las autoridades frente a ese apartamiento. Aunque se indique que en ejercicio de la fase judicial el Consejo de Estado se pronuncie expresamente sobre dichos argumentos y podrá mantener o modificar su posición. Sin embargo, considero que esta causal se debe limitar. Además, no se indica qué decisión debe tomar la administración cuando se presenta la caducidad del medio de control, que como se indicó anteriormente también puede ser una causal de rechazo, o cuando existe cosa juzgada, es decir, cuando previamente el conflicto fue decidido por los órganos que componen la jurisdicción contencioso-administrativa a través de una sentencia que se encuentre en firme, o el haberse presentado ya una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, o cuando no se invoque una sentencia de unificación que reconozca derechos, o no se cumplan los requisitos previstos en el artículo 102, o existan sentencias de unificación jurisprudencial contradictorias. Todas estas causales no están consagradas, ni de rechazo de la petición, ni para negar la petición. Entonces tenemos que falta claridad en las causales señaladas en el artículo 102 para negar la petición, así como agregar algunas causales, ya sea para rechazar o negar la petición. Nuevamente se indica, es importante señalar que las causales de rechazo deben ser taxativas. Por otro lado, frente al acto que reconoce la extensión y reconoce el derecho, también se encuentran dificultades al existir omisión en señalar el rubro presupuestal sobre el cual recaen los reconocimientos patrimoniales, puesto que se hace indispensable determinar un rubro presupuestal dentro de cada entidad para que se puedan realizar los reconocimientos patrimoniales, que puedan resultar como consecuencia de la extensión de la jurisprudencia o indicar que van a ser cubiertos por el rubro correspondiente a la materia que se trate.
Lo anterior, teniendo en cuenta que las entidades públicas cuentan con un presupuesto en donde se efectúa una estimación formal de las fuentes de financiamiento, de ingreso o rentas, y la definición de la respectiva aplicación de gastos para un periodo determinado, como es el año fiscal. Por lo tanto, es indispensable que las entidades tengan claro a qué rubro presupuestal aplicar ese reconocimiento patrimonial para cubrir los gastos que generen estos reconocimientos al momento de acceder a esta figura. Ahora, contra el acto que accede y reconoce el derecho, niegue la solicitud de extensión de la jurisprudencia, ya sea total o parcialmente, o que guarde silencio la administración, no proceden recursos. En los dos últimos casos, es decir, el que niegue la solicitud o guarde silencio la administración, además no podrá acudirse a la jurisdicción, pero se podrá adelantar ante el Consejo de Estado la fase judicial para lograr la extensión de la jurisprudencia, que se consagra en el artículo 269 del Código. Solamente el acto administrativo que reconoce un derecho, total o parcialmente, como consecuencia de la solicitud de extensión de la jurisprudencia, puede ser demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Si el interesado no acude a la fase judicial después de que conoce o le notificaron la decisión de haberle negado la solicitud o después de que la administración guardó silencio, se vuelve o se continúa con la caducidad del medio de control. Y así se agota la fase administrativa. Pero como viene otra fase que es opcional, si el interesado quiere adelantarla, porque una vez agotada la fase judicial, como les dije, se reinicia el conteo de la caducidad del medio de control. Entonces, esta fase judicial que es opcional procede cuando se niega la extensión de los efectos de la sentencia de unificación o cuando la autoridad guardó silencio dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la decisión o vencido el término para dar respuesta. En este caso, el interesado podrá acudir ante el Consejo de Estado directamente mediante un escrito razonado al que acompañará copia de la actuación surtida ante la autoridad competente. La solicitud no tiene naturaleza de demanda, pues no materializa el derecho de acción, sino que tiene las características de una petición judicial. Pero sí se debe presentar por conducto de abogado, en ejercicio del derecho de postulación, aunque la norma no lo indique, como en reiteradas oportunidades lo ha señalado el Consejo de Estado. Es obligación acudir a través de abogado, pese a que en la fase administrativa no se requiera por tratarse de un derecho de petición. El trámite de esta fase también fue modificado por el artículo 614 del Código General del Proceso, al incluir a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado dentro del mismo, y este se adelanta así. Radicado el escrito ante el Consejo de Estado, se realiza el reparto correspondiente. El ponente procede en primer término a verificar si cumple con los presupuestos para admitir la solicitud y, en caso afirmativo, ordenará el traslado a la entidad convocada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por el plazo de 30 días, para que aporten las pruebas que consideren
y expresen los argumentos a través de los cuales se opone a la petición. Y solo podrán oponerse por las mismas razones con las cuales se negó a aplicar la extensión de jurisprudencia que señala el Código de Procedimiento Administrativo. Es decir, no puede invocar una causal diferente. Pero no se indica qué decisión se debe proferir si el escrito no reúne esos requisitos formales. Quedó este vacío en la norma. Vencido el término de traslado, se convocará a una audiencia que se celebrará en un plazo máximo de 15 días, contados a partir de la notificación a las partes. En dicha audiencia, se escuchará a las partes en sus alegatos y se adoptará la decisión a que haya lugar. En la práctica, este término no se cumple y en algunos casos, en lugar de la audiencia, se profiere un auto. En gran medida debido al gran volumen de las solicitudes que se han presentado por este motivo ante el Consejo de Estado. Sin embargo, como ya se indicó, en el trámite no se indica que se puede inadmitir la solicitud por falta de requisitos formales o rechazar de plano la petición judicial cuando exista caducidad del medio de control, cosa juzgada, o se hubiera presentado la demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, entre otros. Sin embargo, el Consejo de Estado viene expidiendo providencias relacionadas con estos puntos. Si la solicitud no reúne los requisitos, profieren el auto inadmitiéndola. Si la solicitud tiene el medio de control caducado, rechazan la petición. Ellos vienen expidiendo autos que no encontramos dentro de este trámite. ¿Esto qué quiere decir? Que falta de reglamentación frente a estos puntos. Frente a los efectos de la decisión, si la solicitud se estima procedente, el Consejo de Estado ordenará la extensión de la jurisprudencia y el reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Esta decisión tiene los mismos efectos de un fallo. Si la extensión del fallo implica el reconocimiento de un derecho patrimonial al peticionario que debe ser liquidado, la liquidación se hará mediante el trámite incidental previsto para la condena en abstracto, y el escrito que lo promueve deberá ser presentado ante la autoridad judicial que habría sido competente para conocer el medio de control que dio lugar a la extensión de la jurisprudencia dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la decisión del Consejo de Estado. Si no lo hace dentro de ese término, perdió su derecho. Negada la solicitud, si el mecanismo para la reclamación del derecho sustancial fuera el de nulidad y restablecimiento del derecho, se enviará el expediente a la autoridad administrativa para que resuelva el asunto de fondo según las reglas generales, si no lo hubiere decidido con anterioridad. Si ya existe decisión de la administración de fondo o si el mecanismo judicial para la reclamación fuere diferente al de la pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, con la ejecutoria de la providencia del Consejo de Estado se reanudará el término para demandar, conforme a las reglas establecidas para la presentación de la demanda. Sin embargo, la norma no indica la procedencia de recursos contra las decisiones proferidas durante el trámite judicial y en especial contra la que decide este trámite. Sin embargo, en la experiencia se han presentado recursos como el de reposición y el Consejo de Estado los ha resuelto. Es decir, que sí procede en recurso. Sin embargo, las normas no lo indican.
también hay que reglamentar este punto. Entonces, efectivamente encontramos vacíos en las normas que reglamentan el trámite del instituto procesal de la extensión de la jurisprudencia. A manera de conclusiones, se indican las siguientes. Es importante que se tome conciencia de los grandes beneficios jurídicos que se pueden presentar con la aplicación del instituto procesal denominado extensión de la jurisprudencia, incorporado en los artículos 102 y 269 del CEPACA, especialmente la de garantizar directamente en sede administrativa los derechos de las personas, con el fin de contribuir a la descongestión de la jurisdicción contenciosa administrativa y no permitir que se convierta en una figura inoperante. Las sentencias que activan la extensión de la jurisprudencia se deben elaborar de manera cuidadosa, teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos que pueden tener dichas decisiones, precisando con rigor los supuestos fácticos y jurídicos para que sean guía a la administración y así poder cumplir con los objetivos con los cuales fue creado este mecanismo. En general, es claro que esta herramienta no solo le exige importantes desafíos a la administración pública y rama judicial, sino a la ciudadanía en general, instituciones educativas y organismos estatales, al imponerles estar actualizado en las nuevas normatividades y decisiones de las altas cortes, con el fin de hacer efectivo los derechos de los administrados o personas. Y así doy por terminada mi intervención. Mil gracias. Le doy la palabra a la doctora Mónica Cuellar para que proceda a efectuar las preguntas que hubieren. Muchísimas gracias, doctora. Vamos al fragmento de preguntas. La primera. ¿Se requiere de abogado para activar el mecanismo de la extensión de la jurisprudencia consagrada en los artículos 102 y 269 del CEPACA? En la fase administrativa no se requiere, por ser una petición que puede ser presentada por cualquier persona. Pero en la fase judicial que se tramita ante el Consejo de Estado, sí se debe presentar por conducto de abogado en ejercicio del derecho de postulación, aunque la norma no lo indique. Adicionalmente, el Consejo de Estado así lo ha señalado en reiteradas oportunidades. Segunda pregunta, doctora. ¿Cuáles son las sentencias que activan la extensión de la jurisprudencia de acuerdo a los artículos 102 y 269 del CEPACA? Como lo dije en mi exposición, esta es la principal causa por la que se rechaza o se niega la solicitud. Y es por esta razón que en este punto se debe tener mucho cuidado, pues no todas las sentencias de unificación del Consejo de Estado activan este mecanismo, sino solamente aquellas que reconocen un derecho, así como las de la Corte Constitucional que reúnan estas condiciones. Es decir, las que se profieren en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, sentencias de unificación y reconocen un derecho. Última pregunta, doctora. ¿Cuál es el término para acudir al Consejo de Estado cuando las autoridades administrativas niegan la extensión de los efectos de una sentencia de unificación o guardan silencio? Este término es de 30 días hábiles, siguientes a la notificación de la decisión cuando se niega por la administración la extensión de los efectos de la sentencia de unificación, o vencido el término para dar respuesta, cuando la autoridad guardó silencio. Sin embargo, es importante tener en cuenta estos términos cuando el trámite se adelanta ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, porque acuérdense que puede que ella emita concepto o no,
Y entonces vienen los 30 días de la administración y a partir de esa decisión de la administración o guardar silencio en la administración, comienza a contarse los 30 días para acudir a la fase judicial de esta etapa o ante el Consejo de Estado. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Lucely Rocío Munar Castellanos por su pertinente explicación sobre la extensión de la jurisprudencia que surge con la redacción de la Ley 1437 del 2011 y que refleja el interés del legislador frente a la utilización de los postulados procedimentales y judiciales administrativos, generando un mecanismo procesal, eficaz y asimismo idóneo que garantice el derecho a la igualdad y a la seguridad jurídica a partir del respeto y la aplicación de las decisiones judiciales que posean una similitud fáctica y jurídica. Asimismo, damos las gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, doctora, a todos por estar con nosotros. Feliz resto de día. Gracias.